Bueno, vamos a ir rápido. Ustedes, si revisan Roma, trastornos gastroduodenales de acuerdo a Roma son dispepsia funcional, trastornos del eructo gástricos y supragástricos, y las náuseas y el vómito y el síndrome de rumiación. Creo que de esto se habló mucho, no sé si estuvieron presentes en las pláticas del doctor Smout. Si alguien cree que voy a agarrar una Coca-Cola que trae Octavio y voy a eructar como Smout para ver si es gástrico o supragástrico, no lo voy a hacer. Me voy a enfocar más al trastorno gastroduodenal más frecuente, que es dispepsia. Hay muchos avances, hay muchas cosas nuevas que vale la pena revisar. Primero, fisiopatológicamente, esta es una diapositiva que le robé al doctor Valdovinos hace algunos años cuando era residente, y él nos mostraba que esta es la fisiopatología de la dispepsia funcional: alteraciones motoras, sensitivas, relacionadas con el ácido, neuropatías. Sigue siendo vigente, pero les voy a mostrar algo que me parece que es la forma de reestudiar la fisiopatología de la dispepsia funcional. Esta es una nueva propuesta por un grupo alemán, bueno, el grupo de dispepsia encabezado por Paul Eng, está publicado en esta. Los invito a que revisen esta revista que se llama Nature Review, porque Disease and Primates, porque va a ir actualizando prácticamente todo lo que es dispepsia, reflujo, anorrecto en los siguientes años, y este es el primero de los dos junto con el de reflujo. Y ellos proponen que la nueva propuesta fisiopatológica debe necesariamente incluir alteraciones genéticas, alteraciones relacionadas con la ingesta de alimentos y la cuestión relacionada con la microbiota. Incluso plantean que en la nueva fisiopatología se identifican en esta caricatura, lo que está en azul, aquellos mecanismos macroscópicos, lo que yo pudiera tener como un biomarcador, como por ejemplo las pruebas de vaciamiento gástrico, lesiones mucosas, pero lo que ellos marcan aquí en anaranjado son alteraciones que ellos les llaman cambios o alteraciones microscópicas relacionadas con dispepsia, y ahí hay muchos biomarcadores que pudieran utilizarse como subrogados de inflamación de bajo grado, como por ejemplo eosinofilia, alteraciones en linfocitos intraepiteliales, que pudieran estar explicando, y hemos aprendido mucho del síndrome de intestino irritable con este modelo de inflamación de bajo grado. O sea, en dispepsia el día de hoy pasa exactamente lo mismo, y creo que vamos a conocer mucha información al respecto en estudios sobre microbiota y algunas otras cosas. Les voy a mostrar, por ejemplo, esto me llamó demasiado la atención, es una revisión sistemática, metaanálisis de dispepsia postinfecciosa. O sea, todos entendemos intestino irritable postinfeccioso. Pues en dispepsia hay por lo menos 6 estudios que dicen que el 2.54, hay un riesgo de 2.54 veces más que el día de hoy, después de tener una gastroenteritis infecciosa, desarrolla uno dispepsia. Ya hace algunos años esto lo llamábamos gastroparesia postinfecciosa. Entonces, esto pasa. Esto está asociado a Salmonella, E. coli, Campylobacter, muy parecido a lo que sucede con síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Entonces tenemos que mirar a alguno de estos pacientes y cuál es la implicación, no tratarlos con antibióticos, sino mejorar este perfil de inflamación de bajo grado. Incluso les presento, ya hay estudios que demuestran cómo la administración de un probiótico, de un yogur probiótico, mejora la microbiota gástrica. Hablamos de microbiota gástrica cuando hace 20 años decíamos que el estómago era un órgano estéril, que el único simbionte que pudiera tener algún papel era el Helicobacter, y el día de hoy sabemos que hay una gran cantidad de bacterias, virus y hongos. Y vean, este es un estudio que llama mucho la atención, donde se demuestra cómo los pacientes con dispepsia funcional tienen un perfil, una microbiota totalmente diferente a los controles sanos, y que la administración de un yogur puede mejorar ese perfil de microbiota y de inflamación. Parece que estoy dando una plática de intestino irritable, ¿verdad? Pero esto es dispepsia. Eso me parece que es muy novedoso, y hay estudios y empiezan a haber cosas muy importantes. El papel de la dieta, creo que también esto es algo que vamos a empezar a reevaluar nuevamente a raíz de lo que aprendimos con los FODMAPs. Se nos olvida que esto empieza desde la entrada del estómago al estómago y al duodeno, y estos son los alimentos que se han asociado a síntomas. Está en esta misma revisión que les mencioné. Vean cómo desde los alimentos con mucha grasa, los cítricos, las bebidas carbonatadas, van a tener un cambio fisiopatológico, y plantear un esquema que me parece bien interesante para dispepsia, donde dice que nosotros no comemos proteínas ni carbohidratos, sino comemos alimentos complejos que tienen proteínas, grasas, carbohidratos, y que cada uno de estos componentes de estas comidas van a tener un mecanismo de acción diferente sobre la fisiología gastroduodenal. Algunas pueden alterar la respuesta vasovagal, como por ejemplo las grasas, pero otras pueden tener una alteración neuroquímica, y que esto puede explicar el por qué los pacientes se traslapan. O sea, por qué hay dispepsia postprandial
y ardor epigástrico. Y bueno, pues seguramente si uno ve cuál es el componente del mole, que tiene grasa y tiene irritantes, se explica seguramente que los pacientes que comen mole, hoy desayunamos mole muchos en la mañana, vamos a tener dispepsia en sobreposición. Yo creo que esto es muy importante, hay una línea bien fuerte ahí de investigación. Respecto al diagnóstico, importante sí, hay 5 consensos en este último año sobre dispepsia Helicobacter, aquí están algunos de ellos. Y como hubo una plática que se presentó en el curso del programa, ¿a cuál le vamos a hacer caso? ¿A Kioto, el consenso de Maastricht, al consenso mexicano? En mexicano tenemos el de dispepsia y vamos a tener el de Helicobacter. Bueno, la verdad es que creo que esto no está todavía muy claro. Sin embargo, todos los consensos coinciden en que el papel del Helicobacter sigue siendo controversial. Kioto y Roma 4 dicen que sí hay un grupo de pacientes que debemos de llamar el día de hoy dispepsia asociada a Helicobacter pylori, ¿sí? Son esos pacientes que buscamos, lo encontramos, lo tratamos, pero ¿qué creen? Tenemos que esperar hasta un año para ver si el paciente tenía dispepsia asociada a Helicobacter pylori. O sea, no nos va a sacar del problema de este paciente que con esta maldita bacteria seguimos sin saber qué hacer. Tanto Kioto como Roma dicen que si después de 6 a 12 meses los síntomas mejoraron, pues sí fue Helicobacter. Y si no mejoró, fue dispepsia funcional. A mí en mi práctica clínica esto creo que no me va a ayudar para nada. En el consenso de Helicobacter que sale el próximo año, no hubo un acuerdo, La mitad de los gastroenterólogos en México van a buscar y tratar, y la otra mitad, porque yo me incluyo, no voy a buscar y no voy a tratar, y voy a seguir haciendo lo que me parece que tenemos que hacer, que es un tratamiento basado en síntomas, con uso de IVPs, procinéticos, y aquellos que fallan antidepresivos, y aquellos que fallan en psicoterapia. Sí va a haber un grupo de pacientes que tengamos que erradicar el Helicobacter pylori, pero creo que esto todavía no está como muy claro. Respecto al tratamiento, y les voy a mostrar en estos últimos 3 minutos que me quedan, que hay, bueno, esto es lo que nos dice las guías de dispepsia. Punto número 1, me parece importante que en Estados Unidos, que utilizan demasiado la endoscopía, suben su punto de edad para escrutinio. Antes era 55 años. Ellos dicen, vamos a hacer endoscopias por dispepsia a mayores de 60 años en ausencia de datos de alarma. Tienen datos de alarmas, hay que hacerla antes. Y si la endoscopía es negativa, en pacientes jóvenes ellos buscan, tratan, y si no erradican, entonces se van por la vía de IVP, tricíclicos y tratamiento con una comorbilidad psiquiátrica. Pero vean esto, porque estos datos recientes, son números recientes, son metaanálisis de las 3-4 intervenciones que recomendamos y que no tenemos un consenso. Número necesario a tratar, esto es del 2016 para erradicación del Helicobacter pylori, de 1 a 12 o de 1 a 14. Número necesario a tratar para IVP en dispepsia funcional, este es el metaanálisis de Cochrane de 2017, el número necesario a tratar con IVP sigue siendo menor que erradicar el Helicobacter pylori, de 8 a 12. Hay una nueva revisión es una revisión sistemática sobre procinéticos en dispepsia funcional, publicada recientemente, metaanaliza, y esto es difícil de decirlo. Ellos recomiendan que metoclopramida y trimebutina son o demuestran un número necesario a tratar de 12.5, pero son metaanálisis hechos en otras partes del mundo donde no tienen todos los procinéticos que tenemos, pero vean el número, es muy similar a IVP y a erradicar el Helicobacter pylori. El día de hoy con los metaanálisis recientes, y lo que sigue siendo mejor es psicotrópicos, mejores números necesarios a tratar, terapias psicológicas, mejores números necesarios a tratar. O sea, creo que en eso no va a cambiar mucho, ni estas nuevas guías, pónganle el nombre que le pongan, Kioto, Zamora, Veracruz, Jalapa, como le quieran llamar, Puebla, porque si no me va a invitar Octavio a cenar el día de hoy. Y hay incluso ya metaanálisis de terapia alternativa, esto también es muy reciente, publicado ahora en agosto, donde compara la acupuntura y la moxibustión, que es lo que se ponían los nadadores ahora en las olimpiadas para chuparles la sangre, ¿no? Y que no sé si funcione o no funcione. Yo espero que antes de esta semana no acabemos con moxibustión, el doctor Valdovinos y yo, porque estamos muy agotados, pero parece que es mejor eso que los procinéticos. Esto nada más es pensar que hay algo más que la terapia farmacológica, y es la modulación del eje intestino-cerebro. Y este es el último trabajo que les quiero mostrar, porque también está publicado bien recientemente. Es el primer ensayo clínico controlado contra placebo de rifaximina para dispepsia funcional. Nuevamente parece que estoy hablando de intestino irritable. Es un estudio donde le autorizan 40 pacientes a los 2 brazos, placebo contra rifaximina,
la dosis que ustedes conocen y cómo a 4 semanas la rifaximina produce una mejoría significativa comparada con el placebo en los mismos síntomas que estaban reportados por el intestino irritable, que son dispepsia, belching en este caso, y bloating o distensión postprandial. Entonces, lo que yo les mostré son como lo que tenemos que pensar ahora, y esto es lo nuevo, que todas estas alteraciones de permeabilidad, disbiosis y alteraciones inmunológicas empiezan desde la región gastroduodenal, no necesariamente hasta el intestino delgado. Hay nuevas rutas diagnósticas que siguen siendo, me parecen, muy heterogéneas. Tenemos que seguir tratando de buscar un abordaje fisiopatológico, y les presenté 9 evidencias sobre tratamiento farmacológico que de verdad no cambia mucho lo que seguimos haciendo al día de hoy con dispepsia. Gracias. Gracias, José María.